versículo 12, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Versículo 13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Versículo 14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos. Padre, gracias. Te damos una vez más esta mañana, Señor. Padre, alumbra nuestro entendimiento por medio de tu palabra, Señor. Te pido que hoy tu palabra sea hablada en verdad. Que sea tu palabra, Señor, derribando argumentos que puedan existir en nuestra mente y que nos mantenga cautivos en la mentira y el engaño, Señor. Ruego que sea la obra de tu Espíritu, Señor, para que podamos ver, para que podamos entender esta mañana y para que tu palabra, Señor, quebrante nuestros corazones, para que tu palabra edifique nuestra vida, santifique nuestra vida, Señor, a medida que contemplamos tu gloria. Me uno a las oraciones de mis hermanos. Oro también por aquellos que no te conocen, Señor. Aquellos que todavía están muertos espiritualmente, para que tú puedas obrar en sus corazones. Para que por medio de la palabra seas glorificado en salvación esta mañana en medio de nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio de tu palabra, que podamos atenderla y que podamos ser tierra fértil a esta semilla que hoy colocas a nuestra vida. En Cristo Jesús. Gracias. Amén. Bien, la semana pasada iniciamos el texto que acabamos de leer y el título de esta enseñanza, como iniciamos, es El amor que Dios aborrece. La semana pasada, para recordar un poco y ponernos en contexto, cuando Juan desarrolla esta porción de la Escritura, vemos que está esta sección en lo que se conoce como una pausa pastoral, porque Juan empieza hablando cristología, empieza hablando de las características de los anticristos, de los falsos maestros, la verdadera comunión, y luego hace una pausa donde él se dirige a un grupo de creyentes. Hablamos que ese grupo de creyentes al que Juan se está dirigiendo, al que él está hablando, representa la madurez de los creyentes que han recibido al Señor en las iglesias. Y es una carta que es circular, no tenía destinatario, por eso la carta inicia de la forma que inicia, porque iba a pasar por todas las iglesias que se encontraban en la región de Éfeso, que fueron los últimos días del apóstol Juan, que es lo que hoy se conoce como Turquía. Y Juan se dirige a los padres, se dirige a los jóvenes, a los hijitos, hablando de aquellos que son maduros espiritualmente, aquellos que han conocido a Cristo, no solamente por la doctrina, sino porque a través de la experiencia, del sufrimiento, han podido conocer realmente al Señor. A los jóvenes, aquellos que han entendido la doctrina, aquellos que tienen una doctrina fuerte, sólida, permanecen en la sana doctrina y a causa de que la palabra permanece en ellos han vencido al enemigo. Y le habla a los hijitos, aquellos recién convertidos, aquellos que todavía necesitan de la leche básica, de los rudimentos de la palabra, para que puedan crecer.
Juan le habla a ellos y les dice que no hay que amar al mundo. Es un imperativo. Juan dice que no podemos amar al mundo, es un mandato del Señor, porque el amor al mundo es un amor que es antagónico y contrario al amor de Dios. Esa palabra cosmos que desarrollamos la palabra pasada, en el contexto era el sistema de valores que es opuesto a Dios, que es opuesto a su palabra y que es opuesto a su pueblo, que es dominado por Satanás, quien es el príncipe que gobierna este mundo, donde Dios es el soberano. Solo que sabemos que por la desobediencia, Él tomó este poder y es el que gobierna sobre la mente de todos los incrédulos, sobre la mente de los que están en el mundo. Y que este sistema está perfectamente orquestado, no solamente se refiere a los placeres malos, sino a los conceptos que el mismo sistema establece como una verdad dentro de la moralidad, filosofías, gobiernos, política, cultura, educación, ciencia, música, economía. Todo se opone a Dios. Entonces Juan les dice que ese amor, ese agapao que implica el amor más elevado, es una instrucción, no puede estar en el creyente hacia el mundo, porque es el objeto incorrecto de adoración. Como creyente, nuestro objeto de adoración debe ser el Padre, debe ser Cristo, debe ser su gloria. Y esas razones las sigue exponiendo cuando hablamos de la madurez de los creyentes, y es porque hemos sido perdonados en Cristo por el sacrificio, gracias a que esa luz resplandeció en nuestros corazones, así como lo acabamos de cantar. Hemos podido ser fuertes en doctrina, se ha podido vencer el enemigo porque hay una relación más íntima con Dios por el conocimiento de su palabra, y también que amar el mundo podía ser amar las cosas temporales que se encuentran en este sistema por encima de Dios. Cuando un corazón no está entregado y rendido a Dios, a Cristo, a su voluntad. El mundo es nuestro enemigo, el mundo nos odia, el mundo nos aborrece, el mundo no nos conoce y su líder anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces el llamado de Juan es un llamado de alerta, que hay que estar atentos. Así que eso es un poco una cápsula de lo que pudimos desarrollar la semana pasada. Y hoy vamos a continuar en el versículo 15, que es el texto central de esta sección. Y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando Juan habla de las cosas que están en el mundo, se refiere a todo aquello que va a nombrar en el versículo 16, que son las descripciones calificativas del pecado que se encuentran dentro de este sistema. Eso es lo que Juan les está diciendo. Esa es la razón por la cual no hay que amar el mundo. Y sigue el texto, vea la escritura. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay una oración condicional. Fíjese que la oración empieza con un sí. La semana pasada vimos los no de Dios, ahora hay un sí que expresa un condicional. Y eso representa una realidad con una consecuencia lógica. Si amas al mundo, entonces el amor del Padre no puede estar en ti. ¿Por qué? Porque son excluyentes este tipo de amor. No pueden coexistir en un mismo corazón. Amar no se trata de solo una lucha ocasional contra la tentación de este mundo, sino una inclinación, una devoción que hay en el corazón de manera constante hacia las cosas de este mundo. Como resultado de esa inclinación, de esa devoción que puede existir hacia las cosas de este mundo, Juan dice, el amor del Padre no está en él. Y esta parte de la Escritura puede tener dos interpretaciones según los teólogos. La primera, y es la que yo creo, habla de el amor que hay hacia Dios, que es el amor subjetivo. Y ese es el amor que tiene el creyente por Dios.
El pastor Eduardo nos lo acaba de decir. Nadie puede amar a Dios a menos que Dios haya obrado en su vida y haya hecho un cambio de naturaleza. Porque el hombre por naturaleza es pecador y no tiene la capacidad para poder amar a Dios. Entonces este se refiere al amor que el creyente tiene que tener por Dios, que va creciendo a medida que lo conocemos a Él. Y esto es lo que concuerda Jesús cuando habló en Mateo 22:37, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el amor que Dios demanda, es el estándar, es lo que Dios pide. Dios quiere que lo amemos con todo lo que somos, con todo nuestro ser. Dios no quiere ocupar un segundo lugar en nuestro corazón porque Dios es celoso. Él quiere ser el centro, Él quiere ser el objeto de nuestra adoración. Porque el hombre fue creado para vivir para Él, para su gloria. Y eso es lo que Dios demanda, ese es su estándar. Y Juan dice que alguien que ama el mundo, no puede existir el amor a Dios, porque hay atracciones que hay en el mundo, aunque como creyentes podemos tener atracciones hacia el mundo. Y eso ya tiene que ver cuando nuestra vida espiritual está en decadencia y cuando nuestro enfoque hacia las cosas de Dios está desvirtuado, porque estamos viendo otras cosas, las cosas temporales. Lo segundo que puede significar este texto, que dicen los teólogos también, es el amor que procede de Dios. Es el amor objetivo y es el amor que habla la Escritura, en la cual Dios lo ha derramado sobre la persona. Cuando vimos la serie de Romanos 5:5, se recuerdan que dice ese texto: y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando Dios derrama ese amor sobre la vida de una persona es porque esa persona es un elegido. Es porque esa persona ha sido predestinada en el propósito eterno de la redención para heredar la vida eterna, que es conocer a Dios y que esa vida sea transformada a través de la santificación hasta que llegue a la gloria eterna. Yo difiero de esta interpretación porque Dios no puede quitar aquello que ha colocado y que ya ha sido predestinado desde la eternidad, porque Dios no se contradice. Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Aquellos que hemos sido sellados por el Espíritu vamos a perseverar en la salvación hasta el día que estemos con Él en la gloria eterna. Por eso la salvación no es el tema central de hoy. Aquellos que son realmente marcados por Él, no podemos perderla, porque por medio de la fe hemos sido justificados y a través de esta vida que hemos recibido vamos a avanzar, porque es su gracia la que obra en nosotros y la que nos va a preservar hasta el final de nuestros días, hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia. Por eso Dios no puede quitar el amor de una persona. Incluso Dios ama a los incrédulos. Lo que no ama son las acciones pecaminosas que los hombres hacen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo. Dios aborrece el pecador, también es una verdad que la Escritura lo dice, porque su naturaleza santa no puede cohabitar y coexistir con el pecado. Pero Dios ama al hombre porque Él anhela que todos lleguen al pleno conocimiento de la verdad y se arrepientan. Pero sabemos que no todos van a ser salvos, solo aquellos que han sido elegidos por el Padre. Ese es el tipo de amor que puede decir Juan acá, el amor objetivo. Ahora, ¿qué es lo que está abarcando este versículo, esta porción de la Escritura? ¿Qué realmente significa que el amor del Padre no esté en él? Juan está haciendo, de acuerdo al contexto de la carta, una prueba de autenticidad. Juan está estableciendo un contraste radical y esto es algo que me gusta mucho de la carta de Juan, porque él es muy explícito y claro para hablar. Juan, incluso si vemos en su carta, él dice que el que demuestra afecto por este mundo es una persona que no ha sido transformada por la obra regeneradora del Espíritu. Y él está hablando a estos destinatarios, es porque su preocupación
estaba en los falsos maestros que se estaban introduciendo en la iglesia. Él tiene esta preocupación por la iglesia y ese contraste él lo establece para eso, para que los creyentes puedan identificar quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Y usted me puede decir, qué duro, lo dice la Escritura, no lo digo yo. Si usted ve 1 Juan 3, 9, 10, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en su vida. Y si practicas el pecado, es una rutina habitual en ti, entonces Dios no puede habitar en tu vida. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mire cómo Juan lo llama. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Suena duro. La Escritura dice que Dios ve al hombre de esa manera. O como hijos de Dios o como hijos del diablo. El príncipe que gobierna este mundo. ¿Ve el contraste que hay? Y esa es su preocupación porque en Juan 2:19, ahí más adelantito, usted lo ve, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Esa era la preocupación del apóstol Juan, por esos falsos maestros que estaban introduciendo herejías, que querían desvirtuar, querían socavar y menospreciar la obra de Cristo. Los gnósticos, los falsos maestros, esos que predican la doctrina que es opuesta a Cristo. Y Él les establece ese parámetro. Él dice, los que aman al mundo no son del Señor, no pueden tener el amor de Dios. Hay que tenerlo ahí en el radar y evaluar si realmente han sido nacidos de nuevo porque conocieron al Señor y pueden amar al mundo porque son bebés espirituales que no tienen una doctrina sólida y son llevados por cualquier viento de doctrina que también puede pasar, o realmente no han conocido al Dios de la gloria y todo lo que en su vida están viviendo es una mentira, un engaño en su cabeza y en su mente, creyendo que son salvos y no es así. Como se los dije, ¿los creyentes pueden experimentar atracción al mundo? Sí. Pero eso es la alerta y tiene que ser una alerta en nuestra vida de que la vida espiritual no está bien. Si yo voy al trabajo y voy cantando reggaetón, los temas que hoy se canta, que son obscenos, temas que dicen grosería, temas que dicen garabato y me río y me gusta, hay una alerta. Tengo que evaluar realmente qué está pasando en mi vida. Si me estoy enfriando espiritualmente, porque no estoy nutriendo la vida espiritual, porque estoy más nutriendo mi carne a través de las cosas que el mundo me ofrece. Por eso esta casa es tan celosa y lo anima constantemente a que usted persevere en los medios de gracia, amado. El mundo es un sistema orquestado por Satanás. ¿Usted sabe quién es Satanás? Querubín protector, eras perfecto en tu perfección, hermoso, todo lo que él tenía en sus características cuando usted ve al profeta describiéndolo. Tenemos un enemigo que es astuto, tenemos un enemigo que sabe cómo hacer las cosas para captar nuestra atención y para desviarnos sutilmente de las cosas de Dios. Porque todo está orquestado para que nosotros quitemos la mirada de las cosas de Dios y prestemos atención a las cosas de este mundo. Porque Satanás tiene cegado el entendimiento de los incrédulos para que la gloria de Cristo no la puedan ver. Y eso es una realidad sobre los incrédulos porque están muertos espiritualmente. Pero sobre los hijos puede pasar. Y nos va cegando es porque desvía nuestra mirada de donde siempre debemos tenerla, y es al trono de la gracia, viendo la gloria de Cristo y siendo transformado por esa gloria. La Escritura también nos muestra
y nos da testimonio de que si el amor del Padre está en alguien, hay evidencias que podemos ver que ese amor está realmente en su vida. Lo primero es que el reino de Dios es su prioridad. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente, ¿el qué? El reino de Dios. Eso es una realidad en nuestra vida. Desde que nos levantamos, lo primero que pensamos, lo primero que pasa en nuestra cabeza es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra diciéndonos, tenemos que tener el enfoque correcto. La evidencia de una persona que sí tiene el amor del Padre es que el reino de Dios es su prioridad. La segunda característica es que esta persona busca la santidad y odia el pecado. ¿Qué busca? Santidad. Diga conmigo, santidad. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Pedro les dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, que es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra vida y en toda manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pedro está hablando a creyentes. Los que no son creyentes pueden evidenciar este síntoma, que aman más el pecado y no buscan la santidad. Pero los creyentes se puede desvirtuar el no buscar la santidad como consecuencia de una vida espiritual fría, como consecuencia de una vida espiritual que no tiene relación con el Señor, porque tiene más la mente puesta en las cosas de este mundo, en las preocupaciones, en los afanes de esta vida. La tercera característica es que no se conforma al mundo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La persona que ama a Dios es una persona que no se conforma. Cuando esa palabra conformar quiere decir que adopta el molde de algo. Es que el mundo no determina cuál es nuestra forma, porque el mundo no es lo que nos gobierna a nosotros como creyentes. El mundo quiere establecer los parámetros de lo que es el matrimonio, el mundo quiere establecer los parámetros de lo que es la educación correcta para los hijos, el mundo quiere establecer los parámetros de lo que es la sexualidad correcta. Y esos parámetros obviamente son desvirtuados a lo que Dios dice, porque este sistema va contra Dios. Y Él dice, no se conformen a este siglo, a esta era. Hay que renovar el entendimiento por la renovación del entendimiento. Y así comprobemos la voluntad de Dios. ¿Cómo se renueva el entendimiento en un creyente? Por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la oración corporativa, por medio de ámbitos como estos, donde la palabra es expuesta, donde a Cristo se le da gloria. Así renovamos nuestro entendimiento. Entonces, una persona que tiene el amor de Dios no se conforma al mundo. La cuarta característica es que esta persona ama a sus hermanos en la fe. El amor es una marca en aquel que ha nacido de nuevo. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El amor entre nosotros es una marca de que realmente nosotros conocemos a Dios y que su amor habita en nosotros. ¿Cómo expreso el amor a los hermanos? Juan habla de principios prácticos allí. Más adelante él dice, si teniendo bienes de este mundo ves a tu hermano que tiene necesidad, y le dice, ya hermano, que te vaya bien, Dios te bendiga, pero no lo ayuda. ¿Cómo le demuestras tu amor a él? Solo con palabras y no con acciones. Y no solamente acciones que tienen que ver con cosas materiales, que suplimos las necesidades los unos de los otros, porque Dios a unos le dio la capacidad de tener más, a otros menos.
Dios obró como quiso en su soberanía, pero habla de ese amor, de ser desprendido de lo material para suplir las necesidades. Era el diseño de la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 2 vemos cómo ellos se despojaban, vendían propiedades para satisfacer las necesidades de todos, para que todos estuvieran bien. Y no pensaban, oh, ¿cuánto voy a perder? ¿Cuánto voy a gastar? Sino, ¿cuánto invierto en la vida de mi hermano para que esté bien, para que conozca al Señor y para que siga avanzando? El amor a los hermanos también se expresa cuando yo sirvo a la congregación local. Si usted no está sirviendo a la congregación local, usted no ama a los hermanos. Porque no es un servicio para el hombre, es un servicio para Dios. Y si usted ama a Dios, usted ama lo que Dios ama, que es su iglesia, que entregó su vida por su iglesia, lo más preciado, la vida de su hijo por su iglesia. Si no estamos sirviendo hoy, es porque realmente no entendemos lo que es el amor de Dios. Porque no es una vida egocéntrica donde el yo está centrado, es una vida corporativa y una vida de amor sacrificial, que es el ejemplo que Cristo nos dio. Aquellos que aman a los hermanos en la fe han conocido a Dios. Y Juan termina también en la quinta característica, es que obedece la palabra de Dios. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Guardar la palabra, obedecer la palabra. Aquel que muestra amor a Dios es aquel que camina siendo gobernado por la palabra. Queremos crecer en el amor a Dios, necesitamos conocer la palabra, porque no podemos amar a quien no conocemos. Y Dios nos dejó toda la revelación completa de lo que Él quiso mostrar y revelarse para que pudiéramos conocerlo, para que pudiéramos experimentar su gloria, para que pudiéramos tener la vida eterna. Ese es el privilegio que tenemos hoy, amado. Conocer al Señor cada día, conocer al Señor. A eso tenemos que ser llevados. A eso tiene que volvernos al Señor, que se vuelva nuestra primera y única necesidad. Porque hay tantas cosas gobernando nuestro pensamiento y nuestra cabeza que esto no está siendo una realidad en nosotros. En nosotros hay más preocupaciones por cómo voy a pagar las cuentas, cómo lo voy a hacer, cómo estudian los hijos, cómo hago esto, cómo me compro el auto, cómo esto. Estamos tan anclados en lo temporal, en el aquí y en el ahora. Y no estoy diciendo que esto no sea importante, es parte de la gestión diaria, pero no es nuestra prioridad. Y recordamos el ejemplo de Demas. ¿Se acuerdan de Demas? 2 Timoteo 4:10, cuando el apóstol Pablo en sus últimos días, su compañero de milicia lo abandona, dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Cuando alguien recibe la salvación de Dios, no solamente recibe el amor de Dios, Dios desarraiga el amor del mundo, porque son incompatibles, no pueden cohabitar. Y hay ejemplos que en la Escritura, no solamente Demas, pienso en la esposa de Lot, cuando salió de Sodoma y Gomorra. Ella salió de Sodoma y Gomorra, pero su corazón no salió de allí, porque ella decidió voltear y ver a su vieja vida, que era lo que amaba, y pereció. Y eso tiene que ser de ejemplo para nosotros como creyentes. ¿Dónde está nuestro enfoque? Caminar con hombres piadosos no es la garantía para que yo solamente herede la salvación, es una obra que Dios hace por su gracia. El problema del pueblo de Israel no fue salir de Egipto, porque Dios les proveyó todas las cosas necesarias para sacarlos de Egipto. El problema de Israel, si usted lee los 5 primeros libros de la Biblia, usted se da cuenta es que el problema era sacar a Egipto de su corazón. Y es por lo que Dios siempre batalló con ellos.
Incluso exterminó toda una generación para que a través de una nueva generación que no creció con una mentalidad esclava al sistema, que eran los que habían nacido en Egipto, pudieran tomar la tierra por posesión, que fue la generación de Josué y Caleb. En Números 11:5 dice, los israelitas, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Y vemos cómo ellos recordaban constantemente Egipto. ¿Sabe qué? Nosotros como creyentes, en esta nueva naturaleza, el viejo hombre, que es con la naturaleza residual de pecado que queda en nosotros, va a querer siempre volver a las cosas del mundo, volver a las prácticas antiguas, porque está viciado. Porque mientras estemos en este estadio militando, que es la santificación, va a ser nuestra lucha diaria. Y si va a ser nuestra lucha diaria, cuando usted está en una guerra, usted no puede dejar el flanco en ningún momento, porque un mínimo instante que ese soldado deje de atender el flanco, el enemigo se puede meter con toda su fuerza y ellos pueden perder la guerra. Yo veía documentales y veía cuando los nazis, la Segunda Guerra Mundial, hacían sus trincheras y soldados, hermanos, pasaban días, hacían sus necesidades encima, porque no dejaban el flanco sin atenderlo, sin estar atentos, porque el enemigo podía venir en cualquier momento. ¿Y sabe por qué los alemanes perdieron la guerra? Por descuido. Y de esa forma Gran Bretaña y Estados Unidos pudieron conquistarlo. Y si tomamos y vemos esa analogía en nuestra vida, así tenemos que ser con el pecado. Así tenemos que ser con las cosas de este mundo. Así tenemos que ser en nuestro andar diario como creyentes, porque todos los días estamos militando con la carne. Usted se levanta y quiere orar y la carne le dice, no, pero 5 minutos más. La carne le dice, levántate tarde. No pudiste levantarte 1 hora antes para orar, porque a la carne le gusta eso, el placer. La carne llega cansado y te dice, no vayas a la oración, porque estás cansado, te lo mereces, trabajaste todo el día. Entonces con la carne no hay que negociar. Todo lo contrario, a la carne hay que meterle ayuno diario. Cortarle cualquier suministro que estimule y que impulse a la carne, porque es opuesto a todo lo que tiene que ver con la vida del espíritu. Esa es la guerra constante que hay en nosotros, la guerra de la carne contra el espíritu. Quiero hacerle las siguientes preguntas para que reflexionemos un poco. Y en base a lo que hemos dicho, hermanos, examinémonos hoy, pongamos y seamos sinceros delante de Dios. ¿Dónde está nuestro mayor afecto hoy? Amén, hermana. Que así sea. ¿Nuestros afectos están en Dios o están en los placeres de este mundo? ¿Qué es lo que ocupa la mayor parte del tiempo en tu pensamiento, en tu cabeza? ¿Qué es lo que ocupa lugar? ¿Quieres saber qué es lo que hay en tu corazón? Siéntate y escucha tus pensamientos. ¿Qué es lo que constantemente hay en tu cabeza? Dios, hermana. Espero que así sea. Que el Señor nos ayude. ¿Hay anhelo genuino por Dios? ¿Hay anhelo genuino por su palabra? ¿Hay anhelo por su iglesia? ¿Hay anhelo por estar en comunión con mis hermanos? ¿Por servirles? ¿Por amarles? ¿Por estar en la oración, en la adoración corporativa? Si hay cosas en nosotros que no están centradas en Dios, que estoy seguro que es así porque todos luchamos con algo, entonces hay que examinarnos bien, porque podemos estar enfriándonos espiritualmente. O también puede ser porque no conozco al Señor. Mi vida no está dando fruto ni evidencia.
Avanzamos al versículo 16. Vea la escritura allí. Juan dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Cuando Juan dice a todo lo que hay en el mundo, sabemos los deseos corruptos que este mundo usa como arma para desviarnos de Dios, y es lo que gobierna este mundo caído. Y Juan menciona 3 categorías principales del pecado, donde él habla cómo este mundo opera, cómo este mundo gobierna sobre el hombre que no tiene a Cristo y cómo pueden ser tentados los hijos de Dios, porque no estamos exentos de esto. Recordemos que el pecado es la realidad gobernante en este mundo. El pastor nos hizo una cátedra para que entendiéramos cómo el pecado impactó la vida del hombre, que corresponde el pecado a la transgresión y a la violación de la ley de Dios. Así vive el mundo. Y ese pecado se evidencia en acciones externas, pero sus raíces van más profundas. El problema está en el corazón humano que está depravado. El pecado impactó tanto la mente del hombre, su voluntad, sus deseos, de una forma que el hombre no pudo ser el mismo. Y en Marcos 7:21 al 7:23 el Señor habló de esto. Él dice, porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños, las lascivias, el ojo maligno, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Todo lo que hay en el corazón. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabe algo? No confíe en su corazón. Confíe en la palabra, que es la fuente de toda verdad. Las veces que hemos confiado en nuestro corazón, creo que hemos sufrido consecuencias terribles a nuestra vida por obedecer la voz incorrecta. Y eso primero que Juan habla de la categoría de lo que el mundo usa para pervertir, tiene que ver con los deseos de la carne. Los deseos de la carne, ahí la palabra carne en griego es sarx, implica la sustancia del cuerpo, tanto de animales como de personas, individuos. También ese término se usa para hablar de la raza humana. Y en un sentido espiritual, lo que Juan está hablando acá se refiere a la naturaleza no regenerada. Ahora, nosotros sabemos que Dios en la creación del hombre, Él nos creó con deseos. Y es algo que viene de Dios hacia nuestra vida, el cual el hombre disfruta también. Dios nos creó con el deseo de comer. Dios nos creó con el deseo de dormir. Dios nos creó con el deseo de descansar. Dios nos creó con el deseo sexual también, porque es un diseño de Dios que se ejecuta dentro del matrimonio, y todos esos deseos son naturales que estén en nosotros, porque Dios los colocó allí. C.S. Lewis dice, Satanás nunca ha creado una pasión nueva, solo pervierte la forma de satisfacer los deseos con los que Dios nos creó. Satanás no puede colocar deseos en nosotros. Solo pervierte los estímulos y la forma para que esos deseos sean saciados de manera ilegítima. Pero Juan no está hablando de esos deseos cuando vamos a la traducción. Hay otra traducción que me gusta mucho más, que se aproxima a los manuscritos originales, la Biblia de las Américas. Él habla de la pasión de la carne. Y usted me puede preguntar, ¿cuándo mis deseos pasan a pasión? Y es cuando esos deseos que son innatos en nosotros, en nuestra naturaleza creada, han crecido tanto en mí que gobiernan mi pensamiento, gobiernan mi conducta y gobiernan mi forma de actuar.
Esa palabra es epizunía. 38 veces es usada en el Nuevo Testamento, donde 35 veces tiene una connotación negativa. Y esos usos negativos tienen que ver con gratificar los anhelos sexuales, sensuales, el deseo de las cosas prohibidas, los gustos por lo malo, la codicia de las cosas que son de otro, querer cosas y personas o experiencias que son contrarias a la voluntad de Dios. Y no solamente ya nuestra mente está llevada a lo depravado, y no solamente es lo depravado. Para que tenga una idea, las pasiones de la carne, cuando algo empieza a controlarme y yo no puedo parar, también puede ver con los excesos. El exceso de sueño, el exceso de dormir. Eso es un exceso de la carne. Se levantan a las 12 del mediodía, un exceso de la carne. Una vida totalmente improductiva, gobierna su carne. A menos que trabaje. Sé que hay gente que trabaja de turno, tienen turno de noche, como Juan Pablo, que le dije que yo admiro a las personas que lo hacen, toleran el sueño. Pero hay gente, hermano, que no hace nada, se levanta a las 12 del mediodía. ¿Qué vida productiva en el Señor es esa? Eso es un exceso de la carne. Porque usted se pudo levantar a las 7 de la mañana y pudo orar 2, 3 horas y se va al trabajo, si no tiene nada que hacer o busca qué hacer. Voy aún más fino, más hilado. El deseo de comer, la glotonería, es un exceso de la carne. Comer de más, comer lo que no necesito, es un exceso de la carne. Por eso, dentro de las congregaciones, en el pueblo de Dios, no se habla tanto de la gestión del cuerpo como la administración de la salud. Muchos de nosotros podemos estar enfermos porque hay una mala gestión del cuerpo. Y no les estoy hablando una idea de lo que vende el mundo como fitness y es lo que yo hago, porque el mundo lo hace para exhibirse, para mostrar su ego y su gloria. No, yo lo hablo en términos de salud. Hay parámetros establecidos para la salud. Cuando usted va al médico, le hacen un chequeo. Tensión, tanto. Colesterol, tanto. Esto. Si usted está fuera de esos parámetros, usted no está en estado de salud. Y muchas veces tiene que ver por nuestra mala gestión, porque comemos en exceso. Y eso es un exceso de la carne. Y no solamente comer, el descansar, la sexualidad. Hay momentos para eso dentro del matrimonio, los esposos, pero no ahoguemos a las esposas con nuestras necesidades sexuales. No son un objeto sexual. La relación sexual se disfruta y es algo santo, algo sagrado. Entonces eso es lo que tiene que ver con las pasiones. Un deseo que fue creado de forma legítima y que quiere llenarse de forma ilegítima. Y cuando un deseo se convierte en una pasión, cuando hay falta de dominio propio. Y ese tiene que ver con un fruto del Espíritu. Cuando una persona, un creyente, tiene ausencia de cultivar lo que es una vida santa en el Señor, que es cultivar la comunión con el Señor, donde por medio del Espíritu, la obra que el Espíritu hace en nosotros, produce un fruto en nuestra vida, entonces ahí los deseos pasan a ser pasiones. Hay pasiones en nuestra vida, es porque la palabra no está gobernando y la palabra no ha puesto en orden lo que está desordenado en nosotros. Que el Señor nos ayude a ver. El pecado, hermanos, es sigiloso. No podemos normalizarlo. Hay cosas que tenemos que ver más de cerca. No podemos olvidar que como creyentes, lo mencioné, el pastor también lo mencionó, hemos sido redimidos, pero libramos con este cuerpo. Este cuerpo lo vamos a llevar, hay que arrastrarlo todos los días hasta que el Señor nos llame o venga en su segunda venida. Maranata, Cristo viene. ¿Cuántos creen eso? Yo espero eso.
porque va a pasar este mundo y vamos a estar con el Señor para siempre. En Romanos 7, del versículo 18 al 20, lo voy a leer rápido, usted lo va a desarrollar por tiempo. El apóstol decía, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Todos batallamos, hermanos, todos. Yo tengo luchas, los pastores tienen luchas, los hermanos, todos tenemos luchas, amados. Y va a ser así. La carne va a batallar contra nosotros todos los días. Por eso el llamado es que no podemos ceder a que la carne se despierte en estas pasiones que nos puedan desviar del Señor. Y más adelante el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 26 y 27 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo, uno de los mayores teólogos para mí del Nuevo Testamento, aquel que escribió gran parte de la nueva revelación del Nuevo Testamento, vemos al apóstol Pablo que dice, yo tengo luchas, lucho contra mi carne, pero yo golpeo mi cuerpo, lo pongo a servidumbre, porque no yo siendo heraldos para otros sea descalificado. Si el apóstol Pablo, hermanos, que fue al tercer cielo, que vio cosas que a hombre no se les permite ver, que vio al Cristo resucitado camino a Damasco, que tuvo experiencias extraordinarias en el Señor, le pasa esto y está alerta y dice que hay que golpear su cuerpo. ¿Cuánto no más nosotros, amados? No somos esclavos del cuerpo. El cuerpo es esclavo. ¿De quién? Del dominio propio, que es ejercido por el Espíritu. Y más adelante el apóstol Pablo, esto lo voy a tocar rápidamente, hace una lista de los deseos pecaminosos y cómo esas pasiones dan origen a lo que son las obras de la carne. Vaya, busque rápidamente Gálatas del 19 al 21. Gálatas capítulo 5 del 19 al 21. Gálatas capítulo 5 del 19 al 21. ¿Lo tiene? Bien. Fíjese lo que dice ahí. Pablo les está hablando a los Gálatas y les hace entender que ellos son libres por la obra y la persona de Cristo, para que no volvieran a las prácticas del judaísmo, los falsos maestros que estaban diciendo que hay que circuncidarse y volver a esas prácticas judaizantes, cuando Él les dice, ya en Cristo ustedes son libres. Pero Él les está diciendo que no son libres para ahora hacer lo que a ellos les dé la gana, que ellos son libres para que puedan vivir la vida de Dios, que Dios espera de cada uno de ellas. Entonces Pablo les habla en ese sentido, y esa sección de Gálatas está hablando de la lucha que hay entre el espíritu y la carne, lo que ya le mencioné. Ese es el contexto. Y Pablo les dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. En esas obras hay tres áreas generales que el apóstol Pablo abarca. Tiene que ver con sexualidad, tiene que ver con religión y tiene que ver con relaciones humanas. Y fíjense las primeras que él menciona:
Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Yo les voy a dar una pequeña idea para que usted se la lleve hoy y el Señor nos haga ver qué es lo que el apóstol Pablo dice que se evidencia de esa vieja naturaleza. Fornicación viene de la palabra porneia. Hoy conocemos y es muy famoso la pornografía, de ahí viene, fornicación. Y el término habla de toda actividad sexual que es ilícita. Y aquí abarca el adulterio. Fíjense que cuando leímos el versículo, empieza con adulterio. En los manuscritos originales no está esa palabra. Esa palabra se toma dentro de fornicación, ¿ok? Porque está dentro del desarrollo y el concepto de la misma palabra. Entonces habla de relaciones sexuales ilícitas antes del matrimonio. Relaciones sexuales fuera del matrimonio y abarca el homosexualismo, bestialismo, prostitución. Incluso Pablo en 1 Corintios 5:1 usa el término para referirse al incesto y a las relaciones sexuales de hombre con su madre o su madrastra, que eran prácticas comunes en los paganos en esos días. Fornicación, algo que es muy común también hoy en día. Gente conviviendo sin casarse, gente que tiene que probar primero para ver si el matrimonio funciona o si no, no. Y eso para el mundo es normal, pero dentro de la iglesia no debería ser así. Aquellos que habitan juntos y que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio están en fornicación. Y más adelante el apóstol Pablo dice, los tales no heredarán el reino de Dios. Aquellos que estén fornicando no pueden heredar el reino de Dios. Jóvenes, les hablo hoy, tienen que guardarse en el Señor. Tienen que guardarse hasta que llegue el estadio del matrimonio para ustedes, sobre todo a las chicas. Porque el sistema de este mundo va a buscar pervertir la sexualidad en ustedes. Y si ustedes practican relaciones sexuales antes del matrimonio, ustedes no van a heredar el reino de Dios. Y el pecado sexual tiene muchas consecuencias, no solamente con Dios. Es el que destruye familias, acaba ministerios. Tiene un impacto tremendo donde genera una fuerte consecuencia sobre la vida de la persona. Hoy vemos familias divorciándose, acabados, hijos que no están pudiéndose criar con sus padres a causa de ese pecado que no solamente tenta contra el templo, sino contra todo su entorno. Inmundicia es acatarsia, que significa sucio, y se empleaba en el campo médico para referirse a una herida infectada y supurante. El término se utiliza para eludir a la suciedad tanto moral como ceremonial. El siguiente término, la lascivia. Y la lascivia tiene que ver con los excesos relacionados a la vida sexual, la indulgencia sexual sin restricciones. Y si vemos, eso es lo normal en este mundo moderno. Hoy en día es tan depravado que existen playas nudistas y la gente tiene relaciones sexuales al aire libre. Se exponen a los medios. En estos días, viendo una noticia, me llegó un link, lo veo, porque leo las noticias diarias para saber un poco en qué está moviéndose este sistema. Y había una pareja famosa, no sé, de Hollywood, no sé quiénes son, no recuerdo su nombre, pero llegaron a la alfombra roja a sacarse fotos y se quitó toda la ropa, desnuda, frente a los ojos del mundo. Es esa depravación. Y esa gente no puede ver, están depravados tanto en su mente, en su conciencia, está cauterizada, que están entregadas de manera abismal, animal, a los excesos de la carne, a lo que la carne le pide. No pueden controlarse. Matrimonios que se acuestan, hombres que no tienen al Señor, se acuestan con mujeres, infinidad de mujeres, y nunca se sacían, porque es una pasión que no pueden controlar. Pero en el Señor nosotros no es así, porque a santidad nos ha llamado el Señor. Seguimos avanzando. Idolatría tiene que ver con el culto a los ídolos, lo sabemos, pero también en este contexto habla de las cosas materiales que han desplazado a Dios y han tomado su lugar. Creo que esto hemos hablado mucho. Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente:
La idolatría puede consistir en tener nociones falsas acerca de Dios. Y si yo estoy adorando mi propia idea de Dios, es idolatría. Adorar a un Dios falso es idolatría, y no es solamente postrarnos delante de una imagen creada por manos humanas. Adorar una idea falsa, que no es lo que habla en la Escritura, pensando que es mi forma de Dios, es idolatría. Hay mucha gente que dice, no, yo creo en Dios y adoro a Dios a mi forma, sí, pero no es el Dios de la Escritura, y eso es idolatría. Si nosotros como creyentes adoramos a Dios de la forma que nosotros creemos, según nuestros criterios y estándares, queremos ofrecer sacrificios vivos, santos, agradables delante de Dios a nuestra pinta, puede ser idolatría si no es conforme a lo que su palabra establece. No es solamente postrarnos a algo o a alguien. Sigue avanzando Pablo con las hechicerías, y eso tiene que ver con un término griego que habla de farmacia o farmacéutico, y en su contexto general era que en esa cultura se utilizaban drogas para que la gente pudiera comunicarse con sus dioses en los templos paganos. Tenían que consumir ese tipo de sustancia, y es lo que habla de prácticas ocultistas para supuestamente tener comunicación con sus deidades. Más adelante Pablo dice, entramos a las relaciones humanas, ahí quería llegar, enemistades, pleitos y celos. Las enemistades tienen que ver con que una persona es siempre en su carácter hostil a los demás. No, es que ella es así, tiene mal carácter. Ella pone esa cara siempre porque ella es así, tiene esa mala forma. Eso es enemistad. Tener hostilidad hacia todos, siempre. Los pleitos habla de que aquel que es contencioso, y no solamente el que lleva a la pelea, sino el que es contencioso en su corazón, el que está buscando constantemente el discutir. Pleito no es solamente el que cuando se le atraviesa el auto se quiere bajar y darle unos combos, sino el que llega a su casa y está ahí como la gotera, buscando la discordia, en vez de hablar desde la sabiduría y el amor para corregir, para dar instrucción a los hijos, a la esposa. Hombres, tenemos que cuidarnos de eso. Nuestras esposas son vaso frágil y a veces nosotros somos duros al hablarles a ellas y podemos ser contenciosos. Podemos estar en enemistad y en pleitos por la forma como le hablamos a nuestras esposas. Que el Señor nos ayude. Más adelante Pablo habla de los celos y significa el anhelo, entusiasmo, algo intenso, algo apasionado. Pero acá se refiere a codiciar lo que otra persona tiene, movidos por la envidia. Mira, el hermano se compró la última camioneta y yo tengo 6 años con el mismo auto. Pasa. Cuando dan cargos dentro de la iglesia para una función específica, ¿por qué colocan a ese hermano si yo tengo 10 años acá? Él es un recién llegado. ¿Por qué cambiaron a mi líder si yo tengo más facultades, tengo más conocimiento? Celos. ¿Por qué a esa hermana le dan, a mí no me dan? Celos. ¿Por qué ese hermano se reúnen con él y a mí no me invitan, no me llevan? Celos. Ira, furia incontrolada, es una rabieta que explota. ¿Cómo respondemos ante las circunstancias de la vida? ¿Cómo respondemos a los hermanos? ¿Cómo respondemos al mundo? ¿Gobernamos por medio del fruto del Espíritu o somos explosivos? Porque para un cristiano no debería ser así, tiene que ser el fruto del Espíritu gobernando. Contienda significa ambición egoísta, la ambición que no tiene ningún concepto de servicio
Y su objetivo es solamente ganancia para mí y poder para mí. Es una persona interesada únicamente en su propio bienestar. Cuando les hablaba del amor en el servicio, también el no servir puede ser visto como contienda, porque quiero que solamente me sirvan a mí por mi propio beneficio, por llenarme yo, por saturarme yo, por engordar yo por la palabra, pero no estoy dispuesto a dar en beneficio a otro, porque es para mí, mis ganancias. ¿Conoce gente así? Que solo se interesa por su propio bienestar. Voy a hacer un favor, pero ¿qué gano a cambio? ¿Qué puedo obtener de esa persona? No, voy a tener un contacto. No, sí, lo voy a invitar porque después esa persona me va a llevar a generar y facturar más. Mire lo fino. Disensiones significa literalmente pie de distancia. Barclay lo describe muy bien. Él dice, discordia describe una sociedad donde los miembros se separan en vez de venir juntos. Discordia entre los hermanos, algo que los apóstoles siempre estuvieron, que el amor de Cristo abunde entre ustedes, que no haya discordia. No voy a saludar al hermano porque no me saludó ayer. Él tiene que venir a saludarme a mí. ¿Cómo no me va a saludar el pastor si yo vine, estoy acá? Hermano, esas son disensiones que se van generando en nuestro corazón para producir separación. Herejías tiene que ver con gente que profesa opiniones ajenas a la verdad. Cuando queremos desvirtuar lo que la palabra dice que no se puede casar, un incrédulo no debería, no hay comunión entre luz y las tinieblas. Ah, no, hermana, pero cásate. Ahí en el camino Dios lo va convirtiendo. Ahí el Señor transforma su corazón, te da la ayuda y va a ser el hombre que tú necesitas. Un consejo totalmente fuera de la verdad, una herejía. Herejía no solamente son los falsos maestros que expongan una doctrina incorrecta a la doctrina de Cristo. Nuestros criterios, si no están alineados a la palabra de Dios, son herejías. Corregir a los hijos desde nuestros criterios es herejía. La Escritura es suficiente para todo y dice cómo es la corrección a los hijos. Cómo es la relación de esposos. Cómo es la relación de las abuelas hacia los nietos, abuelas piadosas. Envidia, los estoicos lo definían como el disgusto que produce el bien ajeno. En eso se diferencia los celos. Me molesto porque a otro le vaya bien. Me causa indignación que el otro prospere, que siga avanzando. Borracheras y orgías, ya sabemos, son pecados más visibles y tienen que ver con la embriaguez, y la orgía es el desenfreno que se genera como consecuencia de la embriaguez. Fíjese, yo solamente estoy dando una pinceleada para que veamos todas las cosas que pueden estar obrando en nuestro corazón y que están silenciadas ahí hasta que una situación las expone. Porque no, hermano, yo no estoy en fornicación. No, hermano, yo no estoy en adulterio. No, hermano, está bien, eso no se ve. Pero examina tu corazón cuando los hombres no te ven, cuando estás solo. ¿Cómo responde tu corazón? ¿Qué haces a escondidas cuando nadie te ve? Y no es que nadie te esté viendo. El Señor ve todo, sus ojos están sobre toda la tierra y Él ve todo lo que hacemos. Hay intenciones en nuestro corazón que no están alineadas a Él. Y eso es lo que tenemos que rogar por el Espíritu, que nos ayude a que no se convierta en una pasión que pueda después gobernar nuestra vida. Por eso Pedro dice más adelante que no podemos tomar el pecado a la ligera. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El llamado
de todo creyente es a mantenerse en la santidad y en la pureza. La idolatría hacia los deseos de la autocomplacencia hay que eliminarlos de nuestra vida, lo que gobierna nuestro corazón, lo que desplaza a Dios para darle lugar a eso como lo que gobierna, como su Dios. Y esto nos lleva a pensar que muchos quieren ver a Jesús como Salvador, pero muchos no desean ver a Jesús como el Señor. Y Él vino a enseñorearse de nosotros. Romanos 8, del 5 al 8, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Operar en la carne no se puede sujetar a la ley de Dios. Y fíjese lo que dice el 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven en esta naturaleza de pecado no pueden agradar a Dios porque son pecadores. Pero los creyentes que viven practicando el pecado y que viven dando rienda suelta a las pasiones de la carne, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Efesios 5:3 dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde a los santos. Aun como hablamos, dice mucho si esas pasiones nos gobiernan. Ni siquiera se mencione entre ustedes chistes de doble sentido. Ni siquiera se mencione entre ustedes, porque eso no lleva a la santificación ni a la piedad, a ese punto. Es el estándar de la palabra, es el estándar de santidad que Dios quiere. Por eso la Escritura nos dice por qué no podemos vivir según los deseos de la carne, porque ellas nos esclavizan, nos alejan de Dios y nos llevan a la muerte espiritual. Cuando se consuma el pecado, nos apartan de Dios. Fíjense todos los estragos que ocasiona las obras de la carne. Pero el llamado es a santificación. Nos ha llamado el Señor. Para cerrar, hermanos, Romanos 12:1, cuando lo hablé al principio, de que necesitábamos renovar nuestro entendimiento, mire lo que dice Pablo: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos vencer las obras de la carne? ¿Cómo podemos hacer que no operemos en las pasiones de la carne? Romanos 1 y 2 nos da una gran respuesta. Pablo les dice, os ruego por la misericordia de Dios. Les está diciendo, les suplico que se acuerden la obra que Cristo ha hecho en ustedes. Les suplico que recuerden cuál es el precio que se pagó por el sacrificio de cada uno de ustedes. No hagas inmunda la sangre de Cristo. Presenta tu cuerpo como un sacrificio al Señor. Y un sacrificio, David dijo, no daré nada al Señor que no me cueste. Ir en contra de la carne nos va a costar todos los días, pero tiene que ser la posición de nuestro corazón, agradar a Dios y no agradar la carne, porque ese es nuestro culto racional. ¿Y cómo logramos esa transformación? No amoldándonos a este mundo y por medio de la renovación del entendimiento. Tenemos que salir de esta mentalidad del mundo, que todavía tenemos a veces un pie allá y un pie acá, donde esa mentalidad está dominada por el pecado, por el materialismo y el egocentrismo. Todavía necesitamos migrar por la vida del Espíritu.
Hay que tener un cambio interno y profundo, y ese cambio solamente lo hace Dios en el corazón. Para eso tenemos los medios de gracia. Para eso Dios nos ha dejado este regalo glorioso, que podamos tener comunión, que podamos conocer su palabra, que digiramos su palabra. Necesitamos urgentemente la palabra de Dios, así como Pedro les dijo, como niños recién nacidos, ansían la leche espiritual no adulterada. Necesitamos a ese punto de ansias, de necesidad, la palabra de Dios de nuestra vida, porque es la única que tiene el poder para transformarnos completamente y para hacernos a la imagen de Cristo. Necesitamos escuchar más la palabra, amado. Menos televisión, menos cine, menos película. Más palabra, más oración, más comunión, más cántico, más himnos en nuestra boca, rica doctrina que nos recuerde todo lo que Cristo ha hecho, cuánto valemos para Él, para que seamos transformados a esa gloriosa imagen de nuestro Señor. Y recuerde, no es un miércoles más, no es un domingo más, hoy se los escribí en la mañana, no es una oración más, no es un sermón más. Es la reunión gloriosa de los santos, donde por medio de los medios de gracia corporativo que el Señor nos ha regalado, podemos seguir creciendo. Y a medida que crecemos, vamos a ser como esos jóvenes, fuertes en doctrina, vamos a resistir las acechanzas del enemigo y vamos a vencer las pasiones de la carne, para que arribemos a ser creyentes maduros, aquellos padres que han conocido a Cristo no solamente por conocimiento intelectual, sino porque es una vida que ha sido procesada por su palabra. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra esta mañana. Gracias por hablar a nuestra vida una vez más, Señor. Padre, ayúdanos a ver esta palabra, Dios. Ayúdanos a que podamos examinar nuestra vida, Señor. Aquello que está en nuestro corazón, Señor, y que nos engaña muchas veces. Aquello con lo que luchamos internamente, Señor, y que en nuestra fuerza no podemos hacer nada. Yo te pido que tu gracia nos ayude, Señor. Yo te pido que tu gracia nos fortalezca y nos anime, Señor, a que cada día, Dios, podamos ser una expresión mayor de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a ver que el mundo no es nuestro estadio final. Ayúdanos a que todo lo que hay en nuestro corazón, Señor, que sea objeto de adoración a nuestra vida, sea movido, Señor, y que tú seas el centro, que tú seas el único. Ayúdanos a ver esto, Señor. Santifica nuestra vida por medio de tu palabra, Señor. Que no quede en el estadio de que solo conocemos en nuestra mente, sino que nuestro corazón sea cambiado, Señor. Para eso doblega nuestras rodillas, quebranta nuestro duro corazón que está manchado de pecado, Señor, y haznos depender cada día más de tu obra de gracia. Ruego que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones y el propósito por el cual tú la hablaste hoy a nuestra vida, Señor, pueda producir el fruto que nos haga arribar a una madurez mayor, Señor, a una iglesia santificada sin mancha por las pasiones de la carne, Señor. Ayúdanos a corregir los excesos de nuestra vida, lo que tomamos a la ligera, para que en todo, Señor, podamos seguir dándote la gloria a ti. Te doy gracias, Señor, por el privilegio de tu palabra y te